Ya no quería levantarme de mi cama, no quería ir a trabajar, ya no me importaba nada. Como que me sentía muy vacía. Ese es el primer paso, el vacío. Empecé a experimentar ataques de ansiedad. Estaba en mi trabajo y de la nada empezaba a llorar. Al final el dolor es transformación, pero si lo podemos evitar, muchísimo mejor. Me confesé y lo único que el padre me dijo, estás muerta por dentro. Bienvenidos a Versión Beta, un espacio donde hablamos con mujeres reales que decidieron hacer cambios valientes aunque no estuvieran listas, porque crecer, emprender o empezar de nuevo siempre es una versión en construcción. Hoy tenemos nuestro último episodio de esta primera temporada de Versión Beta. Muchas gracias por llegar hasta aquí y bueno, hoy tengo una historia de transformación muy bonita. Bienvenida, Marcela. Gracias. Marcela, si pudieras describir hoy con una palabra a la mujer que está aquí sentada, ¿cuál sería? Una mujer que transformó su dolor en aprendizaje para empezar a vivir más ligera. Me gustaría que nos contaras, así como me contaste a mí, que nos cuentes aquí a todos un poco de lo que es tu historia para poner como en contexto a todos los espectadores. Bueno, soy una mujer que por mucho tiempo cargó con muchas cosas que no le pertenecían. eh, Tal vez la separación de mis padres desde muy niña y desde ese momento empecé a elegir personas equivocadas, personas que tal vez se identificaban con la herida que yo llevaba y desde ese lugar empecé a relacionarme con el mundo. Entonces, he pasado por situaciones muy difíciles, he tenido parejas muy tóxicas, también experimenté lo que es la depresión, ansiedad, todo, como que todas esas cargas que llevé por mucho tiempo. Hubo un momento donde colapsé, Ok. colapsé y no aguanté tanto dolor. En qué momento identificaste ¿En qué momento identificaste esto, los patrones y las heridas? Que los patrones son las cosas que uno suele repetir y Ujú. las heridas que traes desde la infancia no trabajas. ¿En qué momento lo identificaste y dijiste, estoy viviendo esta situación a raíz de que no he sanado nada de esto? Porque veía como siempre llegaban a mi vida personas así, personas que querían controlarme, querían manipularme. Luego de levantarme de la depresión, ansiedad, empecé a hacer trabajo personal y fue ahí donde empecé a conocerme y a través de las constelaciones familiares empecé a identificar patrones, todas las heridas que llevaba, que yo misma no me daba cuenta. Ya. ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo tengo que agarrar esta historia y contarla al mundo? Porque es necesario que muchas mujeres y muchas personas en general que pasan por todo este tipo de situaciones se identificaran contigo. Porque siento que así como yo lo viví, muchas personas lo están haciendo en silencio. Por mucho tiempo como que lo guardé ante el mundo, era la mujer más feliz, una mujer que compartía con todo el mundo, que daba lo mejor de sí, pero en silencio era una persona muy triste, O que sea, guarda, fingías una felicidad que no estaba, no estaba, era todo, era una una máscara. máscara que llevaba ante el mundo, pero en mi silencio, en mi soledad, sufría muchísimo, porque guardaba muchísimo dolor. Entonces pienso que hay mujeres, y no solo mujeres, personas que están en el mundo guardando tanto dolor que no son capaces de expresarlo porque han normalizado de que es, porque al final lo terminas normalizando en ser un estado de tristeza y te acostumbras. Y si no estás así, no te sientes bien. Sí, siento que muchas veces como que nos acostumbramos a cargar este peso, como lo traemos tan jóvenes, llegamos a una edad en que este peso ya nos parece como algo normal, como que bueno, este es mi vida, es lo que me tocó, es lo que el destino así quiso, pero no es así, o sea, no es el destino, no es la vida, es las decisiones y las elecciones que tomamos nosotros a partir de nuestras vidas y a partir de todas estas heridas que tenemos, Sí, que aunque no se ven, o sea, de cierto modo uno siempre las refleja. y al final terminé con la conclusión de que era adicta a estar triste, porque en los momentos que me sentía bien, que tenía mis momentos de felicidad,
siempre lo saboteaba y quería estar en ese estado porque me acostumbré y acostumbré a mi sistema, a mi cuerpo a estar así. Sí, Entonces, ese por estado mucho de... tiempo lo estuve y claro, luego de haber salido de ahí fue muy difícil adaptarme porque siempre buscaba como ese lado malo o siempre buscaba como todo convertirlo en algo muy malo. Sí, yo siento que cuando uno vive tantas malas experiencias seguidas, o sea, te empiezan a pasar cosas buenas y tú estás esperando que pase algo que lo joda todo. Tú dices, todo esto no puede ser verdad, todo Sí, esto no puede, o sea, todo no puede estar demasiado bien, todo no puede estar demasiado perfecto, porque sientes eso, o sea, en cualquier momento algo va a pasar y se va a dañar. O sea, es como que la mente dañándote el momento. sí, Sí, al es muy final te feo. acostumbras a todas estas situaciones. Entonces dices como, en ese momento sentía que no merecía nada bueno, porque me habían pasado tantas cosas malas, iniciando la separación de mis papás, que fue como para mí mi trauma más grande y es lo que más he tenido que trabajar, porque me hice cargo de cosas que no me pertenecían. Claro, O sea, no tenía la capacidad ni la inteligencia emocional de entender que ellos ya no eran felices, pues simplemente era una niña que quería un hogar. ¿Y qué exacto. pasó? Ese hogar se destruyó de un día para otro. Entonces fue como que estaba tan protegida que hubo un momento que todo se... Y supongo que de cierto modo buscaste como ese cariño de tu padre en hombres. Sí, Sí, totalmente. porque ese, creo que una de las heridas de abandono que nosotros tenemos en la infancia, creo que es por esa parte, la figura paterna, cuando no está muy presente, entonces cuando uno va creciendo, se va inclinando como a buscar esa aprobación masculina o ese cariño masculino paterno que no tuvimos. Y creo que por esta situación muchas veces tendemos a elegir mal a nuestras parejas, porque Sí, estamos eligiendo desde la carencia y no desde como esa inteligencia de, bueno, necesito a este hombre, me gusta este hombre por ciertas razones, o sea, por ciertas virtudes, sino que más que una relación es un apego, sí. Era la necesidad, necesidad la de que alguien me necesidad. quisiera. Entonces empecé a idealizar al hombre equivocado. Y siempre estas personas que controlan, que se muestran tan buenos, llegan de una manera muy sutil, o sea, con mucho amor, ellos son atentos, o sea, tienes tanta atención de estas personas que al final dices como que esto es lo que me merezco, este es el lugar en el que quiero estar, pero no sabes que todo eso es como una trampa al inicio, porque esto dura muy poco. Pero claro, como o sea, iniciaste con tanto amor, con tanta atención, que al final quieres solo eso, que lo malo o sea, se convierte en algo Sí, mínimo. esto es como la carnada que ellos tiran, o sea, Sí, ellos tiran la carnada, tú muerdes en el suelo y ya, ujú, ahí caíste, completamente. sí, es donde comienza el proceso de manipulación, de chantaje, de esos estados de ánimos, te suben a unos picos muy altos, te Ujú, bajan a otros tan bajos, un día vales demasiado, al otro día no vales nada, y es un tema bastante difícil de salir de ahí, porque es un círculo vicioso. sí, O sea, es una cuestión de que es tan vicioso que es como una droga. O sea, en un momento llega a ser como una droga. es una necesidad. Al final terminas necesitando a esa persona todo el tiempo. Yo no entendía por qué si me hacía vivir tantas cosas feas, siempre quería volver ahí. Quería volver una y otra vez. No lo entendía. Hasta que ya salí de ahí. Fue que entendí la dependencia que tenía, su Claro. juego emocional, cómo dependía de él emocionalmente de todas las maneras, como que creé esa, esa necesidad de esta Claro. persona. No, y yo siento que es un alivio bastante grande cuando uno ya suelta esa dependencia. Y también es muy bonito ver como todo el proceso de transformación que uno vive cuando sale de esto, porque al principio cuando tú sales de esta relación tan tóxica, tan viciosa, este, al principio te cuesta demasiado dejarla, o sea, sufres, lloras, no entiendes nada, te pierdes, te vuelves a encontrar y creo que es un camino bastante bonito de transitar y al final cuando miras atrás es como que, wow, lo logré, Mm, sí se pudo. Pues a mí me costó 4 años entender Wow, que esa bastante, persona no era para mí, bastante, porque lo bastante tiempo. idealicé muchísimo. Entonces, como te digo, siempre escondí ese dolor. Al inicio fue como desprenderte de esta persona, porque claro, la tenía siempre muy cerca, sabía que él siempre volvía, entonces siempre estaba ahí. Pero claro, al irme a otro país, porque vine a otro país,
buscando como esa paz y esa tranquilidad que sentía que merecía, porque en algún momento, así hubiera estado tan mal, dije, esto no puede ser así. Tengo que tener momentos de paz, de tranquilidad, de felicidad. Toda la vida no puedo estar así. Entonces, al venir aquí y saber que ya estaba muy lejos, que ya no podía hacer nada, que así quisiera, o sea, tuve muchos intentos de volver, de querer estar, pero había algo dentro de mí que me decía como, no, esa incomodidad de saber que no era el lugar, o sea, era como protegiéndome de mí misma, de mis decisiones. Claro. Entonces comencé a como a ignorar todo esto, como que olvidé que había pasado todo esto y empecé a disfrazarlo como de, me pasa esto y ya está. Pero en Claro, el fondo, me voy del país, paso la página y nada ha y pasado. ya, sí, sí, y empecé con mi vida como si nada. Entonces, empecé un mundo de fiesta, de salir, de amigos, de conocer, como de vivir, porque fui Okey, madre muy joven, vale. fui madre a los 15 años. Guau. Entonces, claro, no tuve como esa adolescencia que todas tenemos de 15 a 18 años, que Claro, que es cuando tenemos, sales de fiesta con las amiguitas y todo sí, el sí, tema. entonces no la tuve. Y llegué aquí y empecé a ver como un mundo distinto al que había tenido antes. Y fue ahí donde, bueno, necesitaba vivirlo. Necesitaba porque esa etapa No la disfrutaste. no la disfruté. Pero esa etapa también me sirvió para darme cuenta de qué era lo que no quería en mi vida. Llegó un Claro. punto donde el estar tanto en el mundo, lo llamo así el mundo porque estaba muy expuesta a muchas cosas, no me sentía bien. Salía de fiesta, súper feliz con todo el mundo, con mis amigos, tenía dinero porque trabajaba muchísimo, porque siempre me ha gustado estar bien. Entonces, como que estaba tan sumergida en el tener, en necesitar personas cerca, que al final llegaba a mi casa y me sentía sola. Sentía que todo lo que tenía a mi alrededor no Estabas me viviendo en un llenaba. mundo de mentira. Sí, completamente. Y fue hasta ahí cuando no pude cargar tanto dolor, porque como te digo, siempre mostraba una cara al mundo. ¿Cuál fue el primer paso que diste para salir de aquí? O sea, ¿fuiste a un psicólogo? ¿Hablaste con una amiga? ¿Fuiste a la playa? ¿Lo escribiste y lo quemaste? ¿Cuál fue el primer paso que diste para salir de esta vida de mentira que estabas cargando? Empecé a experimentar ataques de ansiedad. Estaba en mi trabajo y de la nada empezaba a llorar. O había mucha gente y me sentía con miedo, sentía que me iba a pasar algo. Entonces, claro, nunca había, o sea, siempre fui una persona muy triste, pero esa tristeza como que la hacía muy, pero ya no la podía disimular. O sea, era como que todo el tiempo me sentía mal. Y en mi cuerpo empezó a reaccionar, porque cuando dicen que el cuerpo habla, es completamente Claro. verdad. Empecé a tener un brote de acné, por el nivel, claro, ya no soportaba. También empecé a retener líquidos, Uf. empecé a O engordar, sea, el cuerpo necesitaba sacar como fuese todo esto que tenías dentro. sí, completamente. Y fue de esos síntomas, me duraron una semana. En una semana enfermé completamente. Ya no quería levantarme de mi cama, no quería ir a trabajar, ya no me importaba nada. Como que me sentía muy vacía. Ese es el primer paso, el vacío de, ¿En algún momento sentiste, ya quiero acabar con mi vida, sí, hasta aquí? en ese proceso y porque fueron 4 meses de estar medicada porque fui al psiquiatra, mi primer paso, bueno, psiquiatra. Fui al psiquiatra y o sea, ni siquiera me preguntó cómo estás, qué sientes, no, los síntomas, tengo esto y ya. Tómate esto, ya, Mm. Te mandaron antidepresivos antidepresivos de una vez. para dormir, claro, como los ataques de ansiedad eran tan fuertes y eran siempre, entonces, como pastillas para, si me daba el ataque, me bajara un poco y me mantuviera. Okey, te mantuviera Ajá, estable. así fue el primer mes. Eh, el primer mes fue como adaptándome a la medicación. Me adapté a la medicación y los síntomas incrementaron. Ya la medicación no hacía nada. No podía controlar, ya mis pensamientos cada día eran peores porque estaba atrapada completamente en mi cabeza. No me decía nada bueno. Todo el tiempo era malo. Me hicieron, era una víctima completa del mundo. Todo el mundo me había hecho algo. Sentía que en ese momento había conocido una persona y claro, el estar otra vez con una relación y pensar me van a volver a hacer lo mismo.
voy a Claro, pasar, fue como que activó mucho más los síntomas. qué Y difícil. sí, y fue ahí donde me cambiaron la medicación, estuve con antidepresivos mucho más fuertes, que fue ahí donde estuve casi 3 meses. Te digo, no recuerdo cómo pasaron esos 3 meses. Fueron 3 meses de estar en una habitación mirando al techo porque no me desconocía, no era ni siquiera yo misma. Qué fuerte. Sí. Empatizo un poquito contigo porque yo también pasé toda la parte del psicólogo. A mí me diagnosticaron también fibromialgia, me medicaron con antidepresivo, también me costaba dormir, o sea, entiendo que es un proceso totalmente fuerte, 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 fuerte. Pero yo siento que en esos momentos, y no sé si a ti te pasó lo mismo, buscas de una ayuda más grande, de una fuerza más grande. Por lo menos yo me refugié demasiado en Dios. Yo le pedía todos los días a Dios, yo le decía: "Dios mío, por favor, ayúdame a salir de este hueco, ayúdame a sanar, a entender por qué me siento así, por qué estoy de esta manera, o sea, ábreme puerta, ábreme camino". Y siempre le pedí que atrayera a mi vida personas que me ayudaran a mejorar mi vida, a tener un propósito, a buscar algo que realmente me hiciera sentir que la vida valía la pena. Bueno, a mí me pasó lo contrario. Todo lo contrario. Tuve una pelea con Dios. Vengo de una familia católica, siempre me inculcaron la iglesia, los pecados, todas estas cosas. Y lo primero que yo hice fue ir a un lugar, a un convento, intentar buscar ahí la ayuda. Me confesé y siento que fue ahí dije donde aquí no va a pasar nada. Me confesé y lo único que el padre me dijo, estás muerta por dentro. Wow. Eso fue lo que me dijo, estás muerta. O sea, no se alejaba mucho, pero a una persona que está pasando un momento tan difícil, decirle, estás Fue muerta como por una dentro, cachetada sí. de O sea, me sirvió porque fue como la realidad de, esto aquí no estoy encontrando nada. O tal vez en mi okey, momento no lo entendía. okey. Me fui y un día en mi habitación, cansada ya de estar tomando medicamentos, de cada vez me veía al espejo y no me reconocía porque había subido de peso, mi cara cambió totalmente y dije, no puede ser que mi vida vaya a terminar así, no puede ser que O no sea, tú misma merezca, entraste en razón, sí, tú sí, misma dijiste que, o sea, tengo que cambiar. sí, algo está pasando. Entonces empecé a buscar ayuda. Dije, no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar en un simple diagnóstico de un psiquiatra, puede haber algo más que yo misma pueda hacer. Y empecé a buscar en internet cómo sanar, cómo hacer algo para calmar un poco todo ese dolor y todos esos pensamientos que tenía. Fue ahí donde me enviaron a constelación, descubrí lo de las constelaciones familiares. mm, y eso fue como el paso. Como el paso. Las constelaciones He también. escuchado bastante de esto de las constelaciones familiares y en algún momento me gustaría hacerme una constelación mm, familiar, me parece bastante interesante. Lo que he escuchado y también he escuchado muchas personas que a raíz de esto han sanado mucho y han entendido, porque uno viene con heridas no solamente de la niñez de uno, sino que ujú, uno carga con heridas y patrones de Transgeneracional. las generaciones pasadas, ¿sabes? Ujú, Porque todo esto se repite. O sea, por lo menos en mi parte familiar, yo he visto muchos patrones que se repiten, se repiten, se repiten. Y yo, de cierto modo, decidí cortar, eh, los identifiqué ujú, cuando estuve con mi terapia, los identifiqué y decidí cortar con esto, porque yo dije, no, no quiero más, o sea, yo no quiero repetir esto, yo no quiero ser como ellos. ujú. Entonces como que me alejé y bueno, en cierto modo también el irme del país y todo esto también me hizo ayudar a cambiar como que muchos aspectos de mi vida. Ujú. Sí, mi primer constelación fue increíble. Fue un antes y un después. Como el ordenar todo mi pasado y aceptar, porque claro, yo estaba atrapada en mi pasado, en el por qué y para qué y no entendía. Y como el aceptar que todo había pasado como tenía que pasar y que al final como que todo ese dolor me iba a servir para algo o que lo Para iba a usar a mi favor.
Entonces, desde la primera constelación fue como que un clic hizo en mí y empecé a buscar más ayuda espiritual. Empecé a buscar cursos de autoayuda, autoconocimiento y seguí un proceso de terapia. He hecho muchísima terapia. Creo que he constelado a casi toda mi familia. Wow. Sané Súper todo mi bien. linaje. Entonces, o sea, todo eso me ayudó a ordenar y a entender que eh, todo había sido perfecto. Todo había sido perfecto, que esta persona que yo creía que me había hecho tanto daño me había enseñado muchísimo. O sea, que no estoy normalizando la agresión, el No, por maltrato, no, no, supuesto que no. no. Pero para mí ha sido un gran maestro de vida. Todo Sí, esto me llevó a ser la mujer que soy ahora, a entender tantas cosas que no veía y no quiere decir que soy fuerte porque no necesito ser fuerte. Hoy entiendo que puedo sentir todo lo que quiera. Todas las emociones se hicieron para sentir, pero es mi elección saber en cuál me quedo. Y hoy no me quedo en exacto. ninguna. Las Ok. experimento, siento tristeza, siento de todo, pero no me quedo ahí. O sea, vives tu momento Ujú. y listo. Sí. Claro, es que es necesario, o sea, hay mucha gente que se reprime las emociones y yo creo que esto es lo que está todo mal, porque uno no se puede reprimir nada, o sea, yo a veces cuando tengo ganas de llorar, lloro. Hay Ujú. muchas veces que yo ando de mal humor, que no quiero hablar con nadie y de verdad pongo en no molestar mi teléfono y no le contesto a nadie. Puedo pasar un día completo sin contestar mi teléfono porque no quiero ya, y al día siguiente, bueno, no, estaba desconectada, quería desconectar y ya. Ya. Entonces siento que es importante validar las emociones y también tener un círculo que acepte que todos tenemos nuestros días buenos y malos y que Ujú. nada es personal, porque las personas tenemos esta mala costumbre de tomarnos todo personal. Ay, ya no me contesto es porque algo hice o Ajá. algo está mal en mí, ¿sabes? Y no, no todo tiene que ver con el otro. Sí, O sí, sea, hay sí. que ponerse un poquito más del lado de las demás personas. Sí, al final, con todo esto aprendí a saber con quién relacionarme, quién sí, quién no, a cuidar todo lo que escucho, lo que Claro, veo, lo uno va que depurando siento. su entorno. A veces le prestamos tanta atención a cosas que no importan tanto como creemos. Entonces, eso es como parte de todo el autocuidado, más que hacer deporte, que comer, es como Claro. lo Sí, o interno. sea, yo siento que o sea, mi perfil de Instagram está muy inclinado hacia la vida sana, Ujú, pero cuando la gente lee vida sana cree que es vida fitness, vida de que yo soy musculosa, no, no, no. ujú, Yo siento que la vida sana empieza desde aquí. sí, Mientras que tú tengas una mente sana, ujú, ya el cuerpo está sano, sí, porque muchas enfermedades comienzan a raíz de aquí, sí, ¿sabes? O completamente. Yo lo sea, experimenté. el estrés es crónico. Mm, El estrés te mata cualquier órgano del cuerpo. sí, O sea, por el estrés es que hay tantas enfermedades hoy en día. Entonces, hay gente que no comprende esta parte. Sí, me alimento bien, ya estoy saludable. Voy al gimnasio, ya estoy saludable. No, o ujú, sea, es una balanza entre la mente y el cuerpo. sí. Aparte, cómo nos hablamos. Muchas veces nos agotamos muchísimo. Yo era una persona que todo el tiempo me hablaba muy mal. Me veía al espejo y no me sentía bien, no valoraba lo que tenía. Y todo eso me ayudó o sea, a ver la mujer tan maravillosa que había, porque me hicieron creer que era lo peor y me lo creí, pero ya no. Claro, Ya siento que exacto, nadie tiene ni el derecho de decir, es que usted es esto, es que no, claro, soy lo que yo soy y ya. exacto. Sí. Qué bonito, de verdad que es muy bonito escuchar, a mí me encanta cada vez que yo escucho estos procesos de transformación, primero porque me identifico demasiado, porque Ujú, sé lo que es, porque lo viví. Y segundo, porque es ver tantas mujeres, o sea, que tú dices, esto no me pasó solo a mí, mm, aunque nos haya pasado de diferentes formas, o sea, todas tenemos nuestro proceso y todas hemos vivido como que, y hemos llegado a ese punto de que hemos caído totalmente para volver a levantarnos y reconstruirnos desde cero. sí, es que al final todas tenemos algo que contar. Y en general, todos tenemos algo que contar. Que no, muchas veces no lo usemos como aprendizaje porque no tenemos la conciencia para hacerlo, pero en el momento que obtienes como esa luz que dice, voy a usar esto a mi favor y no a mal, a bien, porque al Exacto. final todo lo que he vivido, o sea, no he vivido tantas cosas
para la edad que tengo todavía me queda un montón de vida, pero todo lo que yo lo he usado para aprender y para ser mejor persona, crecer y bueno, esto es lo que soy ahora. Cuando pasaste este proceso de depresión, de ansiedad, que fue tan heavy, ¿qué fue lo que más miedo te dio? Perderme. Me sentía perdida, pero perderme más. Hubo un momento donde dije, ya no más, no quiero estar así, no podía con tanto, era tanto el dolor que cargaba, era tanto mi sufrimiento, mi estado de tristeza, que un día dije, voy a acabar con todo esto. Y ese fue mi miedo más grande, cómo llegar a ese Y punto. tu hija, hijo, tienes, me Tengo dos dijiste, hijos. 2 hijos, Ujú. ¿están aquí contigo? No, están en No, están Colombia. en Colombia. Ujú, ¿Y por tu mente qué pasó? O sea, porque si te pierdes totalmente a ti, ¿qué ujú, pasa con tus niños, no? Ahí es donde ujú. Sí, el otro día estaba viendo un caso de una chica que se suicidó y decían como que, pero es que ella tenía tantos planes, pero es que ella tenía una familia, ella tenía un hijo, pero solamente los que hemos estado ahí sabemos que en ese momento solo estás tú, no hay nadie más. El dolor está aquí, aquí, claro, no está afuera y es como, no es de que no te cierto modo importe. te enceguece. Sí, no es que no te importe lo demás ni lo que sientas, tú solamente lo que quieres es acabar con tanto dolor que hay dentro. Y en un momento, o sea, pienso que las personas que llegan a ese punto es porque ya no soportan tanto. Entonces no es porque no quieran a nadie o piensen en sí mismas, no. Al contrario, están tan metidas en ese encarcelamiento que no pueden mirar más allá. Qué triste Sí, lo de este caso que me cuentas. sí. Y sí, bueno, o sea, yo entiendo esa parte del dolor, pero no entiendo la parte de los hijos. No sé cómo se manejaría en ese caso porque no los tengo. Pero sí, sí sé que ese dolor es un dolor que no te importa nada, no te importa nadie. O sea, no te importas ni uno mismo. O sea, uno no se Es importa ni uno que, mismo, no le importa nada. ujú, es que Literal, todo te vale. sí, es que cuando te pierdes a ti misma, pierdes todo. No hay nada. ¿Cómo fue ese cambio, cuando reconociste tus heridas y empezaste a mirar, acepto esto en mi vida, no acepto esto? ¿Cómo fue ese cambio de relaciones con las personas que tenías? Porque me dijiste que estabas en un mundo de fiesta. Sí. Creo que no tengo a nadie de estas personas en mi vida ya. Me quedé con, Depuraste totalmente sí, tu entorno. totalmente. Me tomé mi tiempo de introspección y empecé a analizar qué sí, qué no, qué me suma, qué me resta. Y comencé como a hacer el círculo más pequeño y empezar a relacionarme con personas que me hicieran crecer, que yo las viera como un ejemplo, como una inspiración, no personas que me llevaran a cosas que sabía que ya había estado ahí y no había obtenido nada bueno. Entonces fue empezar autocuidado completamente. Es que cuando hablamos de Es autocuidado que es esta mucho. es una parte de bienestar súper necesaria porque hay gente que muchas veces, o sea, he escuchado gente que dice, ay, no, o sea, que yo me la pase con tal no significa que yo sea igualito a fulanita de tal, pero No. yo siento, ok, tal vez no seas igualito, pero vas a tomar esas malas costumbres y vas a tomar esas malas, vas a adaptar esos malos hábitos Sí, es que que los tienen hábitos esas, se contagian. exacto, que tienen esas personas. Entonces, sí, puede que no seas igualito, porque en general yo considero que nadie es igual a nadie, pero se te pegan los malos hábitos y empiezas a actuar como la mayoría de las personas que tienes en tu círculo. Sí, completamente. Porque cuando llegué aquí no conocía el mundo de la fiesta, de estas cosas, y el estar con personas que están ahí me llevó a entrar más. O sea, como que nadie me obligó, pero fue como que el entorno influyó mucho en todo lo que yo estaba haciendo. Y claro, ya darme cuenta de todo lo que había pasado, y dije, no, esto no puede seguir así. Y empecé a Claro. depurar completamente. Todo, Sí. todo. Bueno, es parte de lo que estábamos hablando, o sea, llevar una vida sana es esto, es un buen entorno, es una mente tranquila, es saber controlar el estrés, es todo, es como organizar tu vida. Yo siento que cuando tú empiezas organizando tu vida, ejemplo, te levantas de la cama, tienes buenos hábitos, tiendes tu cama, o sea, de esa misma manera uno tiene que tener hábitos con sus amistades. O sea, ¿qué personas quiero tener realmente que me sumen? Por lo menos gente que viene con chisme.
cero, No. totalmente descartada. Gente No. que viene a hablarte mal de los demás o que le molesta el crecimiento de otra persona, pero ¿por qué te tienen que molestar si es tu amiga, es Sí, tu sí. amigo? Entonces es muy importante como que limpiarse de todas esas personas que nada que ver. Sí, al final tú sabes quién es cada quien, Sí. como que lo sientes. Claro, y, En- y acuérdate, si estamos en un frutero y hay una manzana podrida, si no se Total. saca, va a podrir todas las Sí, demás. sí, completamente. Antes lo hacía porque era de ese grupo de personas que hablaba, que opinaba, que se metía en la vida de los demás. Creo que al final alguna vez hemos sido muy Sí, así. claro, por supuesto. O sea, todos en Ujú, algún momento de la vida hemos estado, o sea, pero siento que también es parte de la madurez. Cuando uno es más joven, uno es más inmaduro ujú, y cae en este tipo de cosas. Pero con los años tú vas madurando, o sea, vas haciendo tu trabajo interno, te vas dando cuenta de que hay otras cosas en que poner tu energía, tu ujú. atención. Entonces siento que ahí es donde cambias realmente. Porque maduras y te das cuenta de demasiadas cosas que dices, ¿sabes? O sea, esto en mi vida no lo quiero. Sí, sí, es como reconocer, hacía esto y no estaba Exacto. bien. Pero Entonces, siento que es un proceso y es normal. O sea, ujú, no es cuestión de juzgar, no es cuestión de señalar, no es cuestión de que esté bien o esté mal, porque no somos nadie tampoco para estar como que, ay, tú haces esto, tú haces esto. O sea, ujú, nosotros no somos nadie para estar señalando a nadie. Pero sí, sí es una cuestión de entendimiento, de que llegas a ujú, un punto de tu vida que dices, entiendes tantas cosas que dices, no, o sea, simplemente esto lo suelto, lo dejo de lado y no lo quiero en mi vida. ujú. Cuando hice medicina, hice ayahuasca hace un tiempo. Ayagua, Sí, wow, he hecho ayahuasca, pude o sea, comprender todo eso. Pues fue como una recapitulación de toda mi vida. Y me mostraron todo lo malo que yo hacía. Pero ahí identifiqué desde dónde lo hacía, desde qué lugar claro. me relacionaba con las personas, desde qué lugar opinaba, criticaba, envidiaba también, Sí, porque muchas porque veces lo que decía, estamos hablando de las "Ujú, emociones, todos tenemos las mismas emociones. O sí, sea, todas estas emociones que uno dice buenas o malas, o sea, todo el mundo tenemos estas emociones en nuestro ujú, ser y claro que algunas personas las manifiestan más que otras o las hacen sentir más que otras, sí". pero todos tenemos estas emociones no tan positivas Ajá, en sí, nuestra todos vida. hemos sentido alguna vez envidia y más cuando has pasado por cosas tan difíciles y ves como que a esta persona le están pasando todo, porque a mí no, porque a mí no me pasa eso. Entonces Claro, es imposible no sentir eso. Ahora que ya lo veo de otra manera, es como que qué bonito, ya está viviendo su proceso, él está viviendo su proceso y es respetable, claro, así porque como estás yo viendo vivo el como mío. desde el alma. Sí, entonces como que ya no te metes ahí, ya no sabes que no, es algo Sí. que no te pertenece, que tú eres responsable de tu vida, son tus elecciones y como que todo lo que está pasando en tu vida es la responsabilidad de todo lo que has elegido antes. Ahora cuando te miras al espejo, porque me dijiste que te miras al espejo, que no te reconocías. Ahora cuando te miras al espejo, ¿cómo te hablas? ¿Cómo le hablas a la Marcela de ahora a cómo le hablas a la Marcela de antes? Justo hoy, antes de salir, porque cuesta mucho reconocer nuestro valor, es algo que por mucho tiempo me costó. No, y uno día a día se lo tiene que repetir, Sí. porque a veces también cuando estás en ese momentico de sintiendo tu tristeza o sintiendo tus penas, Ujú, te llega esos pensamientos de ujú, otra vez de no valgo. sí, Y entonces creo que es un trabajo diario. sí. Hablan mucho del amor propio, de todo esto, y suena como muy amor propio, pero es tan real cuando te levantas y te dices, estoy hermosa, valgo la pena, me merezco todo, hablarte, o sea, cambiar ese discurso de antes a algo bonito, algo positivo, es como que te llena, algo te llena. Y hoy justo antes de salir, como que muchas veces no veo como todo mi camino, como que soy incapaz de ver todo lo que he hecho. Y hay días que lo recuerdo como todo. Y justo antes de salir me llegó un mensaje súper lindo, como que me encanta cómo te ves ahora, te ves más feliz, más, bueno, gente que me conoce hace un Claro, tiempo. Y es como que me recuerda que lo estoy haciendo bien, que que lo, hay claro. algo en mí que está cambiando y que ha sido un proceso de un año que he tenido que renunciar a muchas cosas, pero que hoy valen completamente la pena, porque me veo y puedo decir que
me gusta lo que veo te hoy. gusta lo que veo, te Sí, sientes orgullosa de ti. sí, completamente. Qué bonito lo que estábamos hablando ahorita, ¿ves? De tener Ujú, esas personas en tu vida correcta. Esta sí, mañana te llegó ese mensaje y sí, sí, sí. te hizo sentir bien Sí, contigo misma. y es de, o sea, cuando empecé a como a mostrar mi proceso, porque cuando vine acá, como que muchas personas estaban enteradas del por qué, o o veían como que me veían más libre, más feliz, pues mi felicidad fingida, pero Claro, lo veían. Y el ver hoy cómo he transformado todo eso en una mejor versión, en una mujer más auténtica, hoy puedo decir que soy, soy Marcela, no soy una máscara, me muestro tal cual. Y que me lleguen siempre mensajes súper lindos de estoy pasando por esto, me gustaría que me dieras un consejo, que me ven como inspiración. claro, es muy Eso bonito. me llena muchísimo siempre y es como que todo lo que estoy haciendo ahora mismo es por eso, por ese propósito que siento que he ido encontrando poco a poco. Qué lindo, de Ujú, verdad. O sea, bueno, es que cuando hablamos de tu historia y cuando me comentaron de ti, yo dije, wow, qué bonito. O ujú, sea, me gustaría conocerla y me gustaría también tenerla en el programa porque yo voy de esto también. O sea, la, 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 mm, la iniciativa de esto es conectar con mujeres que tengan esas historias reales, ese proceso que nadie muestra, pero que está ujú, porque muchas veces mostramos los resultados, el éxito, todo lo bonito, pero detrás de toda esta parte linda, bella y hermosa también tenemos una parte que no nos gusta tanto, pero que ujú. es necesaria de contar, porque esta parte fue la que te llevó a lo que eres hoy en día. Sí, sí, Entonces, completamente. es totalmente importante dar a conocer todas las versiones que Ujú. tenemos a mostrar para el mundo. Sí, sí, que al final todos vivimos procesos completamente diferentes, pero es muy importante, o sea, para mí ha sido muy importante mi trabajo personal. Reinventarme completamente, quitarme como todas las etiquetas que el mundo me puso, Claro. eh, todo lo que aprendí de niña, porque aprendí de mi entorno, de todo, pero hoy todo lo que tengo es elección mía, todo lo que Claro. creo, todo lo que Tú te siento, reprogramaste. completamente, Totalmente desde cero. desde cero, completamente. Las personas que me vean y que me conocen saben que soy una nueva persona, soy una nueva versión completamente. ¿Cuáles fueron los primeros hábitos que tú cambiaste en tu vida? Primero empecé con lo de fuera, la alimentación. Completamente, la alimentación, porque entendí que influía en mi estado de ánimo. Segundo, todo lo que escuchaba. Okey, Cambié mi música triste por motivacional, empecé a ver podcasts de crecimiento personal, mm, a buscar como estas personas que me inspiraran y que me ayudaran a crecer, el cómo me relacionaba con la gente okey. también. Bueno, danos unos tips de la parte alimenticia, o sea, ¿qué podemos mejorar nosotras para cuidar, esa parte de nuestro cuerpo? A ver, yo empecé con una dieta. Al principio lo decía como una dieta, pero hoy entiendo que no lo debo llamar así, porque claro, cuando dices dieta es como que te están limitando a ciertas Exacto, cosas y al final al ser humano le gusta que lo limiten. Entonces empecé como a decir, me voy a alimentar porque hoy me quiero, hoy me amo y todo lo que como una estoy, alimentación consciente. sí, o sea, todo lo que entra en mí es para mi beneficio. Entonces, elijo comer cosas saludables. Entonces, empecé poco porque no es fácil, porque siempre comía en la calle. Mm, Claro, como trabajaba tanto, mi elección más fácil era comprar. ¿Por qué? Porque tampoco me organizaba. Entonces, empecé a organizar mi tiempo, a hacer mis comidas. Esto lo tomé de una amiga que me inspiró como a decir, me levanto, me hago mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, y si me voy a la calle, me lo llevo. No importa el okey, lugar donde esté, pero tengo mi comida tu que sé, comida. ajá, también intenciono la comida. Bueno, todo esto ya es muy, Okey, vale. pero Sí, claro, o sea, yo siento que esto es un proceso, lo que son las dietas
o como esta organización alimenticia es dependiendo también cada persona, cada gusto, cada estilo de vida, y Ujú, siento que es algo que cada persona debería adaptar a su estilo de vida, porque todos tenemos estilo de vida diferente, ujú, horarios distintos, entonces siento que es una adaptación de cada persona. ujú. Pero el alimentarse consciente Sí. es importante. O Ujú, sea, empezar a sacar cosas que eso, por lo menos no comer tanto en la calle. Te puedes dar un gusto de vez en cuando, por sí. supuesto, porque es válido. Ujú. Y también, o sea, nunca vas a decir: "No, no voy a comer más nunca en la calle", porque, No, no, no. ¿sabes? Eso entonces siento que sí, es una balanza, todo en la vida es una balanza. O Ujú. sea, ni tan acá ni tan acá. O sea, puedes hacer de todo, pero conscientemente y de manera equilibrada. Sí, sí, es verdad. Al final todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio. Y bueno, fue eso, empezar a organizarme y a saber que todo era por mi beneficio y por mi bien. Si pudieras hablarle a la Marcela de hace 4 años atrás, ¿qué le dirías? Justo 4 años. Son justo 4 años. Que todo lo que le preocupaba ya nos pasó, pero aprendimos muchísimo. Que todo fue para nuestro bien, que todo ese dolor iba a pasar, que no valía la pena enfocarse tanto en sentir todo esto. eh, y que nada, y que la abrazo mucho, muchísimo. Qué lindo. Bueno, sí, es totalmente eso, es un proceso. Y yo me imagino que tú mirarás atrás y dirás, era necesario. Sí, completamente. Era necesario. Ojo, hay cosas que uno dice, bueno, porque a mí, pero cuando las experimentas llegas a la conclusión de que era necesario para convertirme en lo que soy. Sí, Y sí, es bueno, verdad. como tú me dijiste que hiciste todas tus constelaciones, todo esto, y aceptas ya todo lo que pasó. Sí, sí, acepto tal cual como fue. Para mí es perfecto. No pudo haber sido de otra manera. Porque, bueno, ahora todo mi estilo de vida, o sea, creo que si no hubiera pasado por eso, estaría atrapada todavía en otras cosas. Entonces le debo mi estilo de vida, cómo me veo actualmente. Empecé a elegirme. Antes era primero los demás, siempre quería ver bien a los demás y me dejaba de último. Y hoy no, hoy me elijo por encima de todo y desde ahí he hecho cosas por mí. Entonces ya no lo hago como desde la necesidad, sino como de es para mí, es para mi bien. Hace poco me hice una cirugía, entonces como que era como ese debate entre lo estoy haciendo por querer verme mejor o por sentirme mejor. Entonces dije, bueno, a ver, yo he hecho mucho trabajo, he hecho mucho trabajo y pienso que pues algo que te quieras hacer no influye, como que no te hace menos espiritual, no te hace menos No, para persona nada. completamente. Entonces, como que cuando salí de la cirugía me sentía un poco incómoda porque, claro, era algo muy diferente a lo que me esperaba. Pero claro, al pasar el tiempo ya fui que todo fue acomodándose en su lugar, Ujú, entonces como que dije, bueno, ya, esta es mi claro. nueva versión. Hoy me siento mucho más segura, esto da muchísima seguridad, aunque uno diga que no. O Sí, sea, uf, hablan, sí, sí, demasiado. completamente. Y es como que me digo, gracias por todo. Bueno, yo no sé si tú viste el capítulo que yo tuve con Vanessa, que ella es esteticista y también ella hace masajes postoperatorios. Ujú, Y ella dijo una frase que a mí me gustó mucho, de que la estética la suelen como ligar mucho con vanidad, pero en ujú, realidad no es vanidad, o sea, también es cuidado, porque el tú sentirte bien, el sentirte segura ujú. con tu cuerpo, contigo misma también es cuidado. Sí, sí, claro, O sea, completamente. y querer mejorar algo con lo que tú no te sientes tan segura de tu cuerpo, no está mal. Además, tenemos las herramientas, hoy en día hay mucha tecnología, o sea, existen los procedimientos y si uno trabaja y se Ujú. puede dar su gusto, o sea, yo tampoco considero que Sí, esté sí, claro. nada fuera de lo normal, o sea, o que sea cero espiritual o que sea vanidad. Ujú, No, o sea, las mujeres por naturaleza tenemos esa cuestión de que nos gusta vernos bien. ujú, O sea, es una cosa naturalmente en todas las mujeres. ujú.
por eso todas nos maquillamos, por eso todas nos arreglamos el cabello, por eso Ujú, todas nos vestimos de cierta manera, porque ujú. siempre nos queremos ver bien, Bien. arregladas, acomodadas, y esto nada tiene que ver con que no seas espiritual o porque seas muy, muy vanidosa. Ujú. Claro, existen también, como en todos los temas que venimos hablando, los extremos. Sí, sí, sí. Mientras uno no se vaya a los extremos, siento que Que todo, no. todo bien. Sí, al final, si no haces el trabajo interno, nada de lo que cambia afuera va a servir, Exacto. porque te vas a seguir viendo igual. Claro, claro. O sea, Entonces, es esa conexión que estamos hablando, mente, cuerpo, alma. ujú, Todo tiene que ir de la mano. sí, sí, sí. Aparte, desde niña siempre tuve mucho complejo porque era muy delgada, era demasiado delgada. Ok. Y veía a las demás como muy voluptuosas y yo quiero ser así, yo por qué no nací así. Y que uno viene, y también, yo siento que esto también pasa porque uno viene de esos países donde las curvas latinas. Ya. Y tú no tienes esas curvas latinas y te sientes un poquito mal, como que, Sí, sí. cónchale, porque a mí no me crecieron un poquito más las nalgas. Porque no. Y mira, y pasé por el proceso de estar claro cuando porque me hice lipotransferencia. Ok. Entonces, la primera semana era, claro, estaba un poco hinchada, Y, inflamada, me veía muy así y y no me tú, que gustaba lo claro, que te da veía. miedo, Claro, da miedo. me ponía algo y me veía muy así, y yo no quiero estar así. Entonces ya entendí que era como solamente como lo que veía, Ujú, pero yo no quería verme así. claro, Realmente yo no me quería ver así. exacto. Era como por encajar en un estereotipo En que tenemos. estereotipos, exactamente, Ujú. sí. Pero eso, uno viene de esos países con una mentalidad en que No. los cuerpos perfectos Ajá. son estos. Sí, sí, Pero sí. en realidad yo siento que no existen los cuerpos perfectos, sino que existe una variedad de gustos Ujú. y entre gusto y colores, como quien dice, Como dicen no por ahí, existen autores. somos perfectas en los ojos En los ojos, correcto, exactamente. completamente. Pero principalmente nos En tiene que gustar lo que miramos en el espejo. sí, completamente. Total, o sea, uno tiene que arreglarse para uno tiene que ponerse bonita para uno Ujú. tiene que todo para uno. Sí, Que a sí. lo demás les guste, okey, pero Ujú. siempre, principalmente, para uno estar bien con uno mismo. Sí, completamente. Ahora me gustaría que le des un mensaje a todas estas mujeres que no reconocen, que están pasando ese mal momento y que tal vez tienen esa máscara que Marcela tuvo en algún momento. O sea, que se quiten esa máscara y que hagan algo por ellas mismas. Yo les diría que no esperen a caer en ese lugar tan profundo en el que yo caí. Que bueno, al final el dolor es transformación, pero si lo podemos evitar, muchísimo mejor. Que busquen ayuda, que si algo siente, el cuerpo avisa, el cuerpo lo siente y la incomodidad es lo primero. Si no te sientes cómoda en algún lugar, como alguien te trata, eh, no es tu lugar, no mereces estar ahí. Que ir a terapia es fundamental. Hacer terapia, al final todos cargamos cosas, todos llevamos cosas que han pasado en la vida, incluso lo que hablábamos al inicio, que no nos pertenece y que es muy, muy importante. No digo que hay que hacer una cosa, que la otra no, pero siempre buscar aquí. Al final, siempre las respuestas están aquí. Preguntarte cómo me siento haciendo esto, hacerte preguntas todo el tiempo. Entonces les diría eso y también que se elijan por encima de todo, que se cuiden, que se quieran, que se valoren muchísimo. Sí, aunque suene muy cliché, el amor propio es importante. Es muy importante, es muy importante. Si no tuviera hoy amor propio por mí, no estaría en los lugares que estoy ahora, no tendría las personas que tengo ahora, porque al final siempre terminas atrayendo lo que eres. Y veo mi Totalmente de pasado acuerdo. y completamente atraía lo que era. Y hoy puedo decir que todo lo que hay a mi alrededor es como una consecuencia de lo que soy ahora. Me encanta. Marce, me gustaría que dejes también tus redes sociales Ujú. para que, bueno, muchas chicas te sigan, conecten contigo y hagas crecer ese entorno de mujeres que me comentaste, que quieres crear una comunidad Sí, bonita para compartir, que me gustaría pertenecer a sí, ella. claro. Entonces, déjanos tus redes sociales, por favor. Bueno, en Instagram aparezco como Lina Marcela GM 2809. También estoy creando un círculo de mujeres para hacer constelación, para hacer talleres vivencionales. También estoy creando otro grupo para mujeres que están aquí hace poco, que han llegado y que como que no tienen la suficiente información, porque también lo viví, la desinformación de el estar Total. aquí, de no saber qué hacer.
de papeles, de cosas. Que mira, yo por mi desconocimiento me tocó pagar una cita para el asilo 450 €. Yo pagué 800, imagínate, Imagínate. por una cita. Sí, sí, Entonces, es muy importante. como que informar y que tengan como Ujú, un lugar seguro. Al final, claro, todo esto es servicio, todo el esto es servicio. servicio y esto llena muchísimo. Entonces, como ayudar a estas mujeres o hombres también que estén aquí y que no sepan qué hacer o no tengan un lugar donde dormir, Claro, buscar. También estamos intentando, pues, ayudar con lo que se pueda. Yo cuando estuve aquí, eh, estuve en la calle porque no tenía dónde vivir. Entonces, okey, claro, sé que hay muchas personas ahí fuera que en están la misma viviendo lo mismo situación. o que están pasando hambre igual que yo lo hice un día. Entonces, quiero como crear con una amiga ese grupo Okey. de ayuda. Bueno, me uno a ustedes. Bienvenida. Encantada, de verdad, encantada. Me encantó escucharte, a pesar de que no nos conocíamos Ujú, en persona, ujú, tenía como esas ganas, porque ya me habían hablado mucho de ti, ya me ujú, habían comentado ciertas cositas y de verdad yo estaba, necesito tenerla en mi podcast y bueno, ujú. fue para cerrar esta primera temporada. Estoy muy agradecida de que estés aquí y muchísimas gracias por tu historia, por tus palabras, por traernos esta realidad aquí y nos hagas entender a muchísimas que ya lo hemos vivido y a otras muchas que lo están viviendo, en que esto es un proceso y que hay que aceptarlo y trabajarlo. Sí, sí. Al final hay una vida ahí esperando que la vivas. Entonces, Así es, estas historias son muy importantes sí, porque totalmente de acuerdo, te puedes sentir identificada. total. Bueno, Muchas amor, gracias. muchas gracias Gracias a y ti por bueno, invitarme. encantada. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias.